Bueno, pues continuamos, que ya se está haciendo larguillo, pero luego me voy a tomar un trabajo que va a ser el siguiente, va a ser ir vídeo a vídeo y viendo lo que hay de contenido, pues hacer un comentario en el propio vídeo para si alguna vez se quiere buscar algo, pues ir más rápido, porque claro, Gran Guerra 9, Gran Guerra 10, Gran Guerra... Pero claro, se está haciendo extenso porque es que es muy largo. Bueno, nos quedamos en que estábamos viendo la política aquella de vivir y dejar vivir, ¿no? En las trincheras. Y que eso eran, bueno, no en la mayoría, pero sí en muchas. Había más o menos una de estas cómoda. Ay, que se cae esto. Y luego había otras, las de élite, que ahí sí obligaban a hacer incursiones, incluso, pues bueno, hacían simulacros de que habían ido y luego no habían ido. Y luego había incursiones de verdad. Que bueno, el fuego de la artillería era el mayor enemigo de la guerra. Los soldados británicos, 8 horas bajo el fuego, cuando entran en trincheras alemanas, los soldados piden compasión. Los mataron allí mismo. Los escoceses tomaron 300 prisioneros y después los fusilaron. Hubo muchos casos en que se fusilaba después de haberse rendido. Tales atrocidades alimentaban aún más el odio. Muchos prisioneros eran capturados y eran utilizados en los noticieros, por ejemplo, de Gran Bretaña, para decir que iba ganando la guerra. Al finalizar la guerra había 9 millones de prisioneros. Lo peor, aparte de los cautiverios, eran también las cartas de algunas esposas, ¿no?, que buscaban consuelo en otro lado. Las cartas eran el sustento de los soldados. Otros, la gran mayoría, las tranquilizaban las esposas garantizando su fidelidad. A los soldados alemanes les ofrecían unas postales donde se veían en tiendas de campaña a color, cómodo y seguro, ¿no? El color creo que sería coloreado después. Más y más mujeres en Francia y en Gran Bretaña fabricaban munición, siendo más eficientes incluso que los hombres, que recelaban y temían después de la guerra perder los trabajos. La batalla del Somme, río Somme, está al norte de Francia. Con cañones y munición suficiente podemos evitar las elevadas pérdidas humanas que siempre ha sufrido la infantería. Aquí los británicos tuvieron que soportar todo el peso, ya que Verdún estaba en su apogeo, no en el Somme. Los franceses estaban en Verdún. Lanzaron una gran ofensiva, los cañones británicos en el río Somme, el 24 de junio del 16. 7 días aún no habían destruido las defensas alemanas, ni silenciado sus cañones. Los granjeros de los alrededores del Somme siguen hoy en día encontrando bombas que debe desactivar el ejército francés. El 30% de las bombas proyectiles no estallaron. Falló el control de calidad de las fábricas, aparte de que la artillería británica no era muy buena. Los franceses eran más eficientes. Con la artillería francesa, cuando ataca, no destroza el terreno antes de avanzar por él. Un breve pero intenso bombardeo seguido de una oleada de hombres les da la posición limpiamente, mientras que los británicos convierten el terreno en un lodazal y después envían a los hombres y esperan que encuentren la forma de cubrirse del enemigo. El 1 de julio los franceses consiguen todos sus objetivos al coste de unos pocos de hombres. Al contrario, los británicos no consiguieron nada, con unas bajas de 57.470 hombres, la pérdida mayor del ejército británico en un solo día, en toda su historia. Había habido muchas lecciones, ¿no?, desde 1914 para ambos bandos y británicos, ¿no? Aprendieron muchas lecciones, ¿no? Cómo
Por ejemplo, disparar los proyectiles por encima de los hombres que avanzaban. Claro, lógicamente no los vas a disparar y matarte a los propios tuyos. Otra, cómo localizar los cañones enemigos por medio de los destellos y por el sonido. Y empleando trigonometría, cómo destruirlos. Vaya hombre con él. Mejor munición y mejores artilleros. Ya empezó a ser una guerra técnica. Los alemanes se confiaron con su artillería convencional, capacitada. La batalla del Somme termina en noviembre del 16 con 500.000 de bajas en cada bando. Y a partir de aquí es cuando llega el invento de los tanques. Fue un invento británico. El tanque resolvió casi la Primera Guerra Mundial. En Cambrai, en el norte de Francia, el 20 de noviembre del 17, es el lugar donde se emplearon por primera vez los tanques. Combina la potencia de fuego con la movilidad. Pone de los nervios tanta publicidad, tío. Entonces, como digo, en Cambrai, norte de Francia, 20 de noviembre del 17, el lugar donde se emplearon por primera vez los tanques. Combina la potencia de fuego con la movilidad. Al principio eran unos mamotretos que, bueno, los tanques necesitaban terreno seco y duro, como Cambrai. Empleados por el cuerpo británico de blindados, la artillería, por tanto, no debía de machacar el terreno para facilitar el paso de los tanques, ¿no? Era un breve bombardeo y después avanzaban 300 tanques. Los de adentro no lo pasaban muy bien, porque claro, iban dando vuelcos y túmbolos. Y luego el aumento de la temperatura era bestial. El objetivo era romper las líneas alemanas. Al principio eran monstruosos, después, como os digo, ya se han mejorado después. Los acompaña la artillería y después dan paso a la caballería. Los alemanes, desprevenidos, retroceden 7 kilómetros en un día. Gran avance con poca sangre derramada. El 21 de noviembre del 17, las campanas sonaron en Inglaterra, ¿no? Igual que aquella vez, ¿os acordáis? Sonaron en Alemania por Verdún, aunque también hubo celebraciones precipitadas. Aún quedaban muchos pueblos en manos alemanes e incluso tenían baterías para luchar contra los tanques, así que eran vulnerables, eran blancos fijos. Los alemanes en Flequís inutilizaron 30 tanques. También los tanques eran inútiles por las calles estrechas de los pueblos, como Fontaine. Los alemanes después montaban cañones en camiones con proyectiles perforantes. 9 tanques fueron neutralizados con sus tripulaciones destruidas. En una semana los alemanes contraatacan con fuerzas de asalto apoyadas con aviación y en 10 días volvieron a recuperar el terreno perdido. Hablamos ahora de batallas navales. En agosto del 14, como os digo, las dos armadas más importantes del mundo se preparaban para la guerra. Alemania tenía 13 más 7 en construcción, acorazados, el Imperio Austrohúngaro 3, Estados Unidos 10, Gran Bretaña 20. Gran Bretaña y Alemania se observaban en el Mar del Norte, eran, como digo, las dos flotas. Claro, la Inglaterra ha sido toda la vida, ¿no? Desde la batalla de Trafalgar. Y los alemanes pues habían construido mucho y luego encima tenían los submarinos. Los buques alemanes no podían salir del Mar del Norte. Por el sur estaba el Canal de la Mancha, ¿no? Lo que une entre Francia e Inglaterra, que estaba minado. Al norte estaba toda la gran flota británica y Gran Bretaña no podía tampoco enfrentarse a la flota alemana a menos que saliera de sus protegidas bases.
Y si se enfrentaba en el Mar del Norte, el resultado podía ser catastrófico. Y como ya digo, aparte, si salían, pues eran blancos de los submarinos. El submarino es el buque de guerra del futuro. Alemania lanzó 10 y hundió un buque británico. Después 3 más, con un torpedo. Eran muy eficientes. El Kaiser estaba muy contento. Y los británicos horrorizados, que echaron la culpa a Winston Churchill. Murieron mucha tripulación, 1400 hombres. Los llamaron los bebés de la guerra de Winston. Aquí esta fue una de las primeras cagadas de Winston Churchill, aunque luego veremos cuando llegue su momento que pasará la historia por uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, lo que hizo en la India, eso no lo cuenta. El Mar del Norte está minado de submarinos alemanes. Ya después pusieron a salvo a sus buques fuera del alcance de los submarinos alemanes. Los acorazados británicos eran centinelas del Mar del Norte para el bloqueo de Alemania. Para que lo que querían era bloquear a Alemania y intentar que pasaran hambre. La inteligencia británica consiguió descifrar el código de radio de los alemanes. Algunos de estos, que no sé cómo se llamaba la oficina, ahora la pongo después, también trabajó en la Segunda Guerra Mundial para descifrar Enigma, ¿no? Que eso ya llegará el momento y lo veremos. Alemania empezó la guerra con una flota mercante de 4 millones de toneladas. En pocos meses había perdido una cuarta parte de sus barcos, capturados en puertos o en el Mar del Norte. Solo en un día, el 8 de agosto del 14, Alemania perdió 41 barcos. Holanda, Dinamarca, Suecia eran países neutrales. No se libraron del bloqueo. Tenían que declarar las mercancías que llevaban para ver que no estaban suministrando materias primas a Alemania. A ver, 12 minutos que entré para contestar en los WhatsApp. A ver, no me dejan ni... Había una red de agentes secretos en todos esos países investigando. A las pocas semanas Alemania empezó a racionar alimentos. 1,5 kg de pan, 400 gramos de harina. Suben los precios, en fin. Para poner fin, Alemania preparó un submarino gigantesco para transporte de mercancías, el Deutschland. Zarpó rumbo a Estados Unidos, ya que de momento tenían buena relación, eran clientes como los británicos, ¿no? Los alemanes con los Estados Unidos, es más, tenían muchos lazos. Por primera vez, un submarino intenta cruzar el Atlántico. Los lazos, pues 8 millones de norteamericanos tenían descendientes alemanes, eran de descendientes alemanes, 4,5 de irlandeses, ¿no? Los irlandeses con poco afecto a Inglaterra, por tanto Irlanda está más o menos del lado de Alemania. Al estallar la guerra, miles de estadounidenses se alistan o se intenta alistar en el ejército alemán. O sea que en principio tenían gran simpatía, la van perdiendo, como ahora veremos un poco después. Norteamérica tenía un gran boom económico. La mitad del presupuesto de guerra de Gran Bretaña se lo gastaba en Estados Unidos. Tenía multitud de beneficios. El dólar era otro el Deutschland, este submarino gigantesco alemán, era otro buen cliente que llegó a Estados Unidos. Fue un gran triunfo. Fueron héroes. 3 semanas de lujo que se pasaron la tripulación allí en Estados Unidos. Volvieron con un cargamento de níquel y caucho, vital para la industria de guerra, aunque fue más el golpe moral que lo que la escasez se agravó después de la mala cosecha del invierno del 16. Los alemanes lo llamaron el invierno de los nabos. Tuvieron que comer el pienso del ganado, tanto en Alemania como en Austria. La escasez de carbón, ya que todo iba para el esfuerzo de guerra, pues pasaba mucho frío. Por tanto,
la marina alemana, o sea, pasaba mucho frío por eso, ¿no? Entonces, la marina alemana no hizo nada. Incluso llegaban a decir: querida madre patria, puede estar tranquila, la flota está en el puerto, amarrada y a salvo. Había orden de no poner en peligro la flota. Pero el 31 de mayo tuvo que salir, me imagino que sería el 16, lógicamente, al mar, y los británicos, con su inteligencia, ya los tenían controlados y salieron a interceptarlos. Y se produciría la más grande de la batalla naval, lucha de titanes, 250 buques de guerra, 100.000 hombres, la primera gran acción de la flota británica desde Trafalgar. La batalla de Jutlandia. Bueno, pues lo dejo aquí, que ya es la hora. Y nada, chao, chao. Y a ver, yo creo que mañana tengo para hacer otro, sí.